Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, si es que se puede decir buen domingo. Estoy aquí con Carlos Larrazal, presidente de Fedecámara, y hay mucho que tratar con él en este momento de crisis que vive este país. Bueno, Carlos, hazme una evaluación de lo que está pasando a nivel empresarial, no solo en Maracaibo, sino en el país. Buenos días, saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan hoy en la mañana. Mira, efectivamente estamos viviendo, ya veníamos de una situación altamente crítica del sector productivo nacional de abastecimiento, que lo hemos comentado en otros programas previamente, y nos agarra esta crisis eléctrica en el medio de un problema de abastecimiento severo, que como lo denunciamos y lo indicamos previamente a la época de carnaval, recordemos que el presidente dio 2 días adicionales de feriados previo a carnaval, lo que ya nos originaba prácticamente una semana sin tener producción y abastecimiento normal. Y esa situación nos agarra después del viernes de ceniza con el apagón del jueves y prácticamente más de nuevo una semana paralizada por las crisis eléctricas. Esa situación de abastecimiento, de producción, de falta de producción, ahora se ha agravado y se viene agravando sobremanera por la destrucción que se ha dado por los saqueos que son en el Zulia de una forma marcada y notoria, pero también tenemos un proceso de desinformación y de censura muy marcado, donde no se conoce que este proceso también se está dando en otras zonas del país. Se ha dado en Anzoátegui, en Falcón, en Yaracuy, en Estados de los Llanos, donde de una forma no tan marcada y no tan fuerte como la destrucción que se ha dado en el estado Zulia, pero también el fenómeno que se ha dado. También el apagón originó que en muchos sitios no eran saqueos, sino eran robos en la oscuridad de locales comerciales que también se vieron afectados. O sea que tenemos una situación al día de hoy sumamente precaria. Tenemos una situación de destrucción en algunas zonas similar a lo que se dio en el Caracazo, la destrucción en el Zulia se puede calificar de forma similar, pero sin un sector empresarial fuerte y sólido que permita recuperar eso rápidamente. Lo que angustia y lo que ha angustiado a todo el sector productivo y que en esta violencia, en este vandalismo que se ha presentado, la fuerza pública no ha actuado, no actúa y no actuó con la misma fuerza que actúa cuando hay una manifestación política y que salen a reprimir a poblaciones en un momento determinado. Más bien uno observó en el estado Zulia cómo se veía, se dejaba libremente que los daños a la propiedad privada se dieran y hasta funcionarios se observaban que participaban de alguna otra manera sin ningún tipo de pudor. Yo creo que eso hay que repudiarlo fuertemente y el Estado es el que tiene en el marco de la Constitución garantizar las fuerzas públicas, garantizar el orden y la propiedad privada. Esos canales comerciales que se han destruido van a ser necesarios y fundamentales para poder abastecer a la población. Y cuando esas mismas personas que han dañado la propiedad privada quieran comprar productos, no van a tener dónde comprarlo y la situación se va a ver más agravada en las próximas semanas. Ahora, en el caso de Zulia, sector por sector, ¿qué fue lo que pasó a nivel de empresas y de comercio? Bueno, estamos en este proceso de recabar la información, pero las empresas, pues ya Polar sacó un comunicado esta semana, nada más en las 4 instalaciones de Polar hay una pérdida superior a los $5.600.000, donde se acabaron la producción de pasta, la producción de gaseosa y agua, distribuidores también se fueron acabados. Ahí el sector ganadero también ha indicado que se perdieron más de $5 millones en pérdidas en leche y en carne por el tema del frío. También hay pérdidas en canales de distribución fuertes en alimentos y muchos locales comerciales y de alimentos y de todo tipo, pequeños, que también fueron destruidos y eso afecta fuertemente y de forma directa
a la familia, a las familias que viven de esos negocios. Okay. Vamos a un receso, regresamos contigo. Estás viendo Diálogo con... Bueno, además de Polar en tu censo, ¿qué otras empresas se resultaron afectadas por el saqueo? ¿Y cuál fue la labor del gobierno, en este caso del gobernador del Zulia? Bueno, en el estado Zulia particularmente, en el censo que llevábamos hasta finales de esta semana y estamos en proceso de recabar la información, había más de 300 locales afectados de todo tipo de tamaño. Ahí como decía previamente, hay mucho local pequeño. Recordemos que el entramado empresarial venezolano es mayormente de pequeñas y medianas empresas, y esas pequeñas y medianas empresas son empresas familiares, donde trabajan los propietarios con su familia y colaboradores de ella que pierden todo. Eso va a afectar fuertemente el nivel de empleo formal en el Estado y en otras, repito, y en otras zonas del país que no se han hecho tan noticiosas como es obviamente el Estado Zulia, porque tenemos una censura y un blackout informativo serio por el mismo apagón, por la misma falta de internet y por la misma falta de comunicaciones de celular que se han dado en esta semana sobre todo. Pero estamos en ese proceso de recabar la información. Tenemos reportes en Anzoátegui, como indicaba, en el estado Falcón, en el estado Yaracuy, en el estado Aragua. O sea, hay una forma generalizada, y en todos los estados no se ha observado, con contadas excepciones, que la fuerza pública ha actuado de una forma eficiente para contrarrestar este vandalismo, porque al final del día es un vandalismo que las personas no están percatándose que que ellas mismas son lo que se van a ver afectadas por el daño que están originando. En el caso concreto del Zulia, el gobernador, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? El gobernador prácticamente no ha hecho nada. Salieron hasta videos por las redes sociales rezando con su equipo de gobierno para que la situación pasara. Pero la gobernación y el SODI del estado Zulia, como es a nivel nacional, son los responsables de la seguridad pública. Y eso no se ha originado, no se ha originado ninguna actuación de forma efectiva. Fedecámara Zulia, que ha hecho una labor muy importante de informar a la población sobre los daños que se venían realizando durante la semana, la Cámara de Comercio Centenaria de Maracaibo y otras cámaras del estado Zulia han estado apoyando a los afiliados durante estas trágicas horas, pero no se observa ninguna reacción, ningún plan de contingencia. En tiempos normales, donde no estamos obviamente en los actuales momentos, esto originaba una acción de la seguridad pública, una coordinación entre las fuerzas públicas y el sector privado para defender la propiedad privada. Vimos el caso del Sambil, como una turba entraba y destruía casi 150 locales comerciales de 270 locales que hay en el Sambil, un centro emblemático, y prácticamente habían 4 guardias nacionales en la puerta que fueron rebasados por la poblada de forma inmediata. Entonces, es una situación dramática. ¿A quiénes obedecen estos señores, los saqueadores? ¿Son anárquicos o tienen una dirección? Bueno, hay información que circula que hay sectores anárquicos con fines políticos que los motivan. Entonces, uno al final del día no tiene la certeza de que eso sea espontáneo. Ajá, aquí leo en el diario Panorama, en la ciudad de Maracaibo, representantes de las diversas cámaras que hacen vida en la ciudad informaron que varias cadenas de supermercados, así como minimercados o market, habían sido saqueados, acumulando hasta el momento de emitir esta nota 22 supermercados, resaltando la cadena de Centro 99, N, Supermarket, Floresta, NASA, De Cándido, Pagapoco, Macro, Milenio, en el kilómetro 9, vía Perijá, así como mercados populares y como en el periférico de Arequipa. Nadie se salvó según esta nota, ¿no? Y es así, porque no es que son los locales grandes, ahí hay
locales de sectores informales de la economía que también fueron destruidos. Entonces, ¿quién le compensa a todos esos pequeños comerciantes que perdieron el trabajo y el patrimonio de su vida por la violencia desatada y sin que la Guardia Nacional, sin que la policía, el Estado haga nada para impedirlo? Hasta el sector hotelero representó pérdida en este. Bueno, ahí saquearon un hotel que los videos por las redes sociales es impresionante. Por las ventanas lanzaban los colchones, se robaron los aire acondicionados, las camas, los muebles. Una cosa totalmente de vandalismo que no se observaba en Venezuela desde la época del Caracazo. Peligroso, ¿no? Muy peligroso. No llegó la policía, no llegó ninguna autoridad. No llegó ninguna autoridad que pudiera impedir eso. Más bien por las redes sociales también se observaban algunos funcionarios que participaban. En este momento, ¿cuál es la situación en Estados Unidos cuando estamos grabando este programa? Bueno, en este momento todavía hay saqueos en algunas partes del país. Estamos recabando la información a la hora de la grabación que lo estamos haciendo. Todavía estamos haciendo un levantamiento a nivel nacional. Hemos sacado un comunicado también rechazando y planteando todo lo que estamos indicando aquí el día de hoy. Lo mismo que estamos realizando comunicados a través de nuestras cámaras base y nuestras regiones para hacer un llamado a la fuerza pública del gobierno nacional que ponga orden, que cumpla con su función constitucional de defender la propiedad privada, de resguardar la propiedad privada, que hasta ahora no lo están haciendo de ninguna manera. ¿Tú consideras que en este momento hay normalidad en el Zulia? Para nada hay normalidad y no va a haber normalidad. En una revista Maracaibo, Cabima, Lagunilla, no hay nada, en todas partes, ¿no? Eso sí, no es únicamente en la ciudad de Maracaibo, hay problemas, hay 50 locales en la costa oriental del lago y en poblaciones pequeñas también hay problemas en granjas, que ya veníamos con un problema de robo de ganado y de ganado de diferentes proteínas, cerdos, pollo, y esto también en las zonas rurales se ha presentado. Y no es simplemente por hambre que se puede haber dado, sino es por vandalismo que pareciera que es motivado a veces por razones políticas, ataque contra la propiedad privada y tratar de culpabilizar de la crisis a quien no tiene responsabilidad en ella. ¿Tú como presidente de Cámara no estás comunicado con el alto gobierno sobre esto? Nosotros nos hemos comunicado por estas vías, hemos estado dando declaraciones durante toda la semana, pero uno en el discurso del oficialismo, el discurso del alto gobierno, pareciera que no sucede nada. En el Canal 8 no sale absolutamente nada de lo que está pasando en el estado Zulia. En los canales, en las emisoras de radio, de las múltiples emisoras de radio que tiene el gobierno nacional, no sucede absolutamente nada en el país. Y los canales privados también tienen limitaciones en los horarios. Bueno, hay normas de Conatel que se prohíbe ese tipo de información. Hay normas de Conatel, pero es una realidad que está sucediendo. Y lo que tendrían que hacer es un llamado a la calma, y es lo que nosotros estamos en el comunicado. Estamos haciendo un llamado a la calma. En el comunicado que salimos es un llamado a la calma. Calma y cordura. Calma y cordura a la población y también a las fuerzas de seguridad pública que cumplan su rol constitucional de resguardar la seguridad y los bienes de los privados. Bueno, tenemos que ir a un receso. Regresamos con Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámara. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Carlos, ya hablamos de lo malo, pero lo bueno, ¿qué hay de bueno en este país, por lo menos a nivel empresarial? ¿O qué proponen ustedes como cosas buenas? Sí, fíjate, efectivamente nosotros estamos viviendo una de las crisis económicas y sociales más profundas que ha vivido la historia contemporánea de Venezuela. Ahorita tenemos un colapso, como lo hablamos previamente, pero fuera de eso, nosotros no podemos dejar de ser un sector propositivo. Nosotros estamos en este momento terminando un estudio de 9 sectores de la economía, donde estamos analizando desde el sector primario, agrícola, ganadero, transformación de alimentos, industrial, minería,
turismo, construcción, comercio y servicios, telecomunicaciones, ciencia y tecnología, donde estamos haciendo propuestas, donde estamos analizando todas las limitaciones que tienen esos sectores en la actualidad y cuáles son las propuestas para que se corrijan en el momento de que tengamos las condiciones políticas y económicas para recuperar la situación del país. Es un estudio muy completo, es un estudio prácticamente de 1000 páginas, donde también tiene una cantidad de propuestas transversales para todos los sectores. Propuestas que van desde qué hacer con las empresas públicas, qué hacer en el tema fiscal, qué hacer en el tema laboral, qué hacer en el tema macroeconómico, para poder recuperar. Yo creo que nosotros, si podemos lograr, y eso es lo que apuesta, lo que trabajamos desde FEDECámara para buscar una salida democrática, una salida en paz, una salida que nos permita retomar una senda de progreso y bienestar, y en el momento que las condiciones estén dadas, tener las propuestas consensuadas entre los factores sociales y económicos. Hay temas muy profundos, cómo reinsertamos a Venezuela en el comercio internacional para tener de nuevo acceso a las materias primas, cómo reinsertamos a Venezuela en el financiamiento internacional que está totalmente perdido, cómo se recupera el sector bancario que se ha descapitalizado junto como nos hemos capitalizado todos en el sector económico venezolano, qué tipo de sector financiero se requiere para apoyar al desarrollo de la industria, cómo las finanzas se insertan en el financiamiento multilateral para que tú puedas reponer la tecnología venezolana que lleva 20 años de atraso. Eso va a requerir un programa económico que de hecho hemos participado y hemos aportado al Plan País que está proponiendo la Asamblea Nacional, y muchas de estas propuestas están insertas en el documento que ha desarrollado la Asamblea Nacional y que fue presentado recientemente hasta en una presentación en FEDECámara. En el verbo oficial aparece siempre presente las sanciones de Trump como responsable de la crisis. ¿Cuál es la posición de FEDECámara en ese sentido? Mira, la crisis venezolana no comenzó con las sanciones individuales que se dieron a partir de agosto de hace año y medio. La crisis venezolana viene desde el año 2007, cuando empezaron a expropiar, el presidente Chávez empezó a expropiar e hizo el Plan de la Patria, donde se indicaba expresamente que había que sustituir al sector privado por otros medios de propiedad. Eso entre el 2007 y el 2012 se completó con más de 1.500 establecimientos expropiados, tomados, confiscados, que son los que nos están haciendo falta ahorita. Lo que ha sucedido que en estos últimos 4 años se ha profundizado, no por las sanciones, sino por el colapso del modelo económico y social que el gobierno de una forma terca sigue tratando de imponer. Ya el sector privado, la economía venezolana, no únicamente el sector privado, ha caído más de un 56% de su Producto Interno Bruto en los últimos 4 años. Y la caída de este año va a ser significativa por todos los desastres económicos que estamos viviendo, y apenas estamos en el mes de marzo. Estamos hablando de la cifra que es menos del 10% de las empresas trabajando. Cuando tú te comparas con las cifras que teníamos en el año 98, tenemos una capacidad utilizada que es muchísimo más baja de ese total. Hoy, de las que están operativas, están trabajando, de las industriales que están operativas, están trabajando entre un 20 y 25% de capacidad. Pero si tú sumas todo el parque industrial de las 12.000 empresas y el abastecimiento que teníamos hace 20 años atrás, ahorita estaríamos produciendo cerca del 10%, según las cifras que manejaba con industria, de lo que se producía en ese momento. Recordando que el Estado controla buena parte del sector agroalimentario. El Estado expropió más del 54% de la capacidad instalada de harina precocida. Eso no se ve en el mercado. Expropió casi el 40% de la capacidad de producción de arroz. Maneja toda la producción de cemento. Expropió prácticamente y controla toda la producción de cabillas. O sea, el Estado controla buena parte de la economía que hoy en día está colapsada. ¿Hay problema de abastecimiento con esos sectores? Todo eso, el principal problema de abastecimiento comenzó hace 3 años atrás con esos sectores que colapsaron. No hay harina pan todavía, ¿no? Harina pan que es hecha por el sector privado. Ajá, pero las plantas que el gobierno controla
¿Dónde están? Están totalmente... Nada, todo eso está donde lo ve, eso no se ve en el mercado. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué sabes tú del DICOM? Bueno, el DICOM vimos cómo en los últimos 3 meses se dio una maxi evaluación que pasó por debajo de la mesa, llevando el DICOM de un valor casi de 10 bolívares el dólar a 3.300 tantos bolívares el dólar, pero todavía con una oferta totalmente insuficiente. Una oferta que vemos lo que se subasta semanalmente y es una gota de agua en el desierto. ¿Cuánto se subasta? Bueno, hemos tenido subastas de menos de $100.000. La última creo que superó un poco más del $1.000.000. ¿Quiénes aprovechan eso? ¿Quiénes nadie conoce, por eso es totalmente... ¿A quiénes lo otorgan? Totalmente opaco, porque como todo control de cambio da una asignación a dedo, que uno no sabe quiénes son. Hoy en día la asignación a dedo es similar a la que está en el dólar en el mercado negro. El gobierno salió también a ofrecer euros en efectivo para las empresas, pero imagínense cómo se puede transar hasta 1.000 euros, que creo que es lo que están ofreciendo en la banca, en efectivo, cómo se moviliza hasta por temas de seguridad y con la premura que el gobierno estaba hasta sancionando a los bancos que no lograran colocar eso en el mercado. También con una situación de opacidad que no ayuda para nada a la economía. Hay un factor fundamental que siempre le hemos hablado, que es la confianza para que la economía se recupere. Y mientras la economía se siga manejando bajo estos mecanismos policiales de acoso, de persecución, de controles, eso no genera confianza. Y si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo. Y aquí lo que necesitamos es trabajo, producción y que el gobierno dé las condiciones para que el venezolano pueda dedicarse a la actividad económica de preferencia y se pueda originar progreso y bienestar para todos los venezolanos. Aún así leo aquí que inversionistas europeos buscan oportunidades en Venezuela ante la confianza del nuevo modelo. Bueno, hay una expectativa con la situación política actual y con la presentación del plan país que se ha dado, y hay muchos inversionistas que están esperando. Nosotros tenemos contactos con Colombia, con inversionistas, hay muchos que están esperando que se pueda dar un cambio político en Venezuela, que se puedan normalizar un programa económico que le dé seriedad y para que regrese la inversión. Hay muchas empresas a nivel internacional que están deseosas de venir a apoyar a las empresas nacionales en la recuperación del país. Están amenazados en el Zulia, porque aquí veo que una declaración que sale del impulso del crecimiento Fedecámara rechazan amenazas al gremio empresarial en el Zulia, según declara Franco Cafoncelli. Franco Cafoncelli es el presidente de Fedecámara Zulia. Ellos, previo a todos estos eventos, dieron unas declaraciones por un incremento de los impuestos de forma desmedida por la alcaldía de la ciudad de Maracaibo, de San Francisco, donde empezaron a cobrar, que aspiran a cobrar la patente, industria y los impuestos municipales en base al petro. Y el petro tiene un valor muy grande y eso ha originado impuestos totalmente confiscatorios. Los gremios del Zulia denunciaron esa situación y la respuesta de la alcaldía fue amenazar a los voceros de los gremios empresariales en el estado Zulia de cárcel si ellos no se acogían a las normas tributarias que ellos estaban tratando de imponer. ¿El petro existe todavía? Obviamente que no. Por eso entonces. Entonces, bueno, pero lo agarran como una referencia y te origina unas tarifas de impuestos que eran superior, sobre todo para los pequeños comerciantes, superior hasta productos de valor de las ventas que ellas podían estar realizando en un día. ¿Eso es lo que ha motivado el cierre de pequeñas empresas? Eso estaba motivando el cierre, pues esto es algo reciente del último mes, pero que tú tienes un sector empresarial totalmente destruido y en vez de ayudarlo, le están colocando mayores cargas de impuestos. Bueno, muchas gracias. En la próxima parte vamos a conversar con Julio Castro, médico infectólogo. Estás viendo Diálogo con...
Bueno, como dije antes, nada más y nada menos que el doctor Julio Castro, médico infectólogo de este país. Muy bueno, por cierto. Ahora, lo que no es bueno es la situación de la infectología. ¿Cómo está eso? Dame un balance aquí para la gente comenzando este año. En general, creo que tenemos una hipercrisis relacionada con el tema del apagón, montado sobre una crisis que ya venía crónicamente, que es la situación de los hospitales. ¿Qué tiene que ver el apagón? Es como que tú andes en tu carro todo el tiempo con, como decimos los caraqueños, con la gasolina en E. Y te diste cuenta que de repente se te acabó la gasolina completamente. El sistema de salud viene pasando aceite, por decirlo de alguna manera, desde hace mucho tiempo, y el apagón te genera un estrés sobre la situación del sistema de salud que probablemente tenga unas consecuencias que van a durar mucho más tiempo. O sea, es llover sobre mojado y eso hace que la magnitud del impacto sea mucho más profunda. Ajá, ¿qué otra cosa tienes tú? Bueno, ya venimos de por ejemplo, temas como malaria, sarampión y histeria, que ya vienen rodando desde hace 2 años y medio. ¿Cuál es la situación para hoy? ¿Qué estamos hablando del programa? No lo sabemos. El primer tema que no lo sabemos porque no hay información oficial sobre eso. ¿Ustedes no tienen su propia información? Sobre esos datos. Hay enfermedades en las cuales... ¿Tienen un equipo que está coordinando eso, que recibe información de todo el país? Recibimos algo que es la de los hospitales, porque los médicos están trabajando ahí, que son quienes nos informan de la situación del día a día del hospital. Pero la información que se genera, por ejemplo, con malaria, que es producida en el estado Bolívar y que está muy resguardada por los altos decisores del sector salud, es difícil. Solamente la conocemos cuando esas informaciones se comparten a nivel internacional y eso tarda un tiempo, pues. O la OPS produce alguna información y eso es lo que nos da la pista. Y para el momento ya tenemos más de 2 años con ambas epidemias, me refiero a sarampión y histeria, y malaria aumentando el 2018 en relación al 2017. ¿Y cuál es la situación de la atención a la gente aquí en este país? Fíjate, hace esta iniciativa que tenemos, que es la encuesta nacional de hospitales, que un poco da cuenta de cuál es la situación de los hospitales, ha reportado desde hace 3 meses que estamos haciendo un reporte semanal, o sea, un registro semanal, pero con un reporte mensual. Antes lo hacíamos 2 veces al año por la situación de deterioro. Da cuenta de algunos aspectos muy importantes que además tienen que ver con la crisis ahorita. 1, 60% de los hospitales, estoy hablando no de ahorita, no hoy, sino hace 2 meses, tienen problemas con el agua. El hospital universitario tiene como 2 meses sin agua. Para darte un ejemplo. Y imagínate lo que es un hospital sin agua. O sea, la gente... No hay que explicar mucho. ¿Y puede operar un hospital? Bueno, están operando. El hecho es que están operando. Entonces, sobre esa situación que ya venía pasando, porque es un problema de país, no es un problema de los hospitales solamente. En los hospitales lo que estás reflejando es como un testigo de lo que pasa en esa comunidad. Y a ese problema se le agrega el problema actual de los problemas de que no hubo energía eléctrica, y sin energía eléctrica no hay agua. Entonces, a eso es lo que me refería al principio de llover sobre mojado. Tienes un problema que viene dando tumbos previamente, como el problema de la energía en los hospitales. Ya el problema de la falta de electricidad en los hospitales era un tema que habíamos denunciado en un informe de hace 2 meses, antes de que todo esto pasara, porque había cortes, algunas veces programados, otras veces no tan programados, en todo el territorio nacional, y eso también refleja lo que pasa en las comunidades, que ya había un racionamiento eléctrico antes de que todo esto pasara. Eso en servicio. Medicamentos, por ejemplo, de los hospitales. Nosotros medimos a través de una cosa que llamamos el score de medicamentos de emergencia. Definimos con unos expertos los 20 medicamentos básicos que tiene que tener una emergencia. Sobre esos 20, tú dices cuántos hay, cuántos no hay en cada uno de esos hospitales que monitoreamos. Y el score ha estado alrededor del 50% de desabastecimiento en los últimos 3 meses en el país. Eso dice que la probabilidad de que llegues a una emergencia y requieras un medicamento y no lo hay ya es la mitad, 1 de cada 2. Eso es malo. Es malo, no es África, pero es muy malo, y un poco eso es lo que para nosotros da la definición de lo que es una emergencia humanitaria compleja. El mismo valor que usamos para emergencia lo tenemos para pabellón, está alrededor del 35% de desabastecimiento, y eso hace que la operatividad real en los hospitales esté muy comprometida. A todo evento, la Asociación de Infectología, ¿cómo puede contribuir a que las cosas mejoren? No solamente la infectología, yo creo que la Sociedad de Pediatría, Infectología, pues Medicina Interna, todas han escrito cartas de
posición en relación a la situación del país que tiene que ver con los servicios básicos, agua, electricidad, medicamentos, situación hospitalaria, situación de la atención primaria en salud, situación, por ejemplo, en el caso de los niños de las vacunas. Hay diferentes aspectos y cada una de esas sociedades ha liberado información técnica que yo me imagino que de alguna manera ha llegado porque eso se ha compartido con OPS, se ha compartido por redes sociales y de alguna manera para mí es muy, digamos, muy llamativo que ha habido muy poca interacción, yo diría casi nula, entre esas sociedades organizadas, estoy hablando de los médicos venezolanos, con el entorno de decisión de las políticas de salud en país, eso vale decir Ministerio de Salud. Y en el medio está la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que ha tratado de hacer de que eso mejore, pero la verdad no se ha avanzado mucho. Fuera algunos aspectos puntuales en algunos protocolos de malaria, tuberculosis y algunas otras enfermedades de lo que se llama el plan maestro, más allá de eso, la situación, tú ves que sigue deteriorándose y no vemos... ¿Tú me estás diciendo que han aumentado las cifras de difteria, sarampión, viruela, todas esas cosas? No. Fiebre amarilla, ¿qué? No es que han aumentado, esas epidemias tienen una dinámica que sube y baja. Ajá. Están en un periodo que parecieran estar en la fase de disminución, pero esa disminución puede durar 1 o 2 años más. O sea, vamos a seguir teniendo casos de difteria y sarampión probablemente 1 o 2 años más. Entonces, lo que nosotros queremos es que eso no siga pasando. O sea, hay estrategias para hacer que esas epidemias se controlen. Esas epidemias no pueden volver a aparecer porque se controlan solamente vacunando a la gente. Y lo que queremos es que se haga lo que una vez se hizo, que es que nuestras tasas de cobertura estuvieran en los márgenes que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es por encima del 90%, que obviamente el tener la epidemia significa que no tenemos esos niveles de cobertura. Aquí hay una información que se atribuye a Julio Castro, de la ONG asegura 21 muertos en Venezuela. Eso es el monitoreo de la posterior al apagón. El monitoreo que hacemos nosotros, que están en los hospitales, los médicos que están en los hospitales trabajando, tienen una forma de vigilancia de cuántos pacientes tienen desenlaces negativos. Te voy a poner un ejemplo específico. Tienes un señor que lo operaron de una fractura, porque tuvo un accidente en una moto, y estaba en un hospital X del país y se fue la luz. Un postoperatorio de una moto porque se va la luz no debería tener problema, pero ese paciente hace un tromboembolismo pulmonar, que es una complicación asociada a un postoperatorio de una persona que tiene unas condiciones específicas. Eso quiere decir que su pulmón no funciona bien. Para suplantar la función pulmonar de ese paciente tienes que llevarlo a terapia intensiva, conectarle a un respirador y hacer medidas terapéuticas para que ese tromboembolismo pase. Eso puede tardar un par de días. ¿Qué pasa si ese paciente está en el piso 4 y como no hay luz, la planta eléctrica funcionó en ese hospital, vamos a poner el ejemplo, y la planta eléctrica solamente da luz a emergencia, terapia intensiva y pabellón. Pero las salas generales no. Eso es así, un poco es una definición. Y el paciente no lo puedes movilizar porque está 5 pisos más arriba y no hay ascensor y el hospital está oscuro y el tipo le dio un tromboembolismo pulmonar a las 10 de la noche. Ese paciente, estoy hablando de casos reales, falleció por insuficiencia respiratoria. En una situación normal, con luz, ese paciente lo trasladas a terapia intensiva, lo conectas a un respirador, le pones un anticoagulante y se resuelve el caso médicamente. La pregunta es, ¿ese caso, el deceso de ese caso, está asociado a la falla de energía o no está asociado a la falla de energía? Nosotros pensamos que sí, en ese caso particular. Cuando sumas esos casos parecidos a eso, hay diferentes condiciones, encontramos que hay un número determinado de fallecidos. Ojo, en los hospitales se muere gente porque hay enfermos todo el tiempo, haya luz o no haya luz. Pero tratar de decir de que la situación es normal en los hospitales en medio de un apagón donde el 90% del país no tenía luz y a pesar de que en buena parte de los hospitales sí funcionaron las plantas eléctricas, pero en otras no, la situación es normal, no es una situación de normalidad, es una situación anormal. Tú tienes que enfrentar una situación de emergencia con medidas de emergencia, no con medidas de normalidad. La situación más crítica es Caracas, naturalmente, ¿no? Según tu informe. No, la verdad no. Te puedo decir, el hospital... Me lo dice en la próxima parte. Seguro. Estás viendo Diálogo con... Julio Castro, decía que no, Caracas. No, yo diría que en términos de medición de desenlace específico, eso no fallecido, que no es el único, hay otros, pero en función de ese,
Por ejemplo, el Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín no prendió la planta y ahí estuvieron sin luz, cero luz, en ese hospital casi día y medio. Ahí hubo alrededor de 13 fallecidos asociados a ese evento, porque imagínate que tienes un paciente en terapia intensiva, se va la luz y tú tienes que mantener la respiración artificial, como lo llama la gente, que no es el nombre técnico, pero en todo caso es el que la gente conoce, de ese paciente manualmente. Y si tienes un niño en terapia neonatal, en una incubadora que lo está calentando o le está dando respiración artificial, tienes que mantenerlo también. Entonces, en ese quizás que fue el peor de los hospitales, el monitoreo, tuviste un evento, en mi opinión, catastrófico. Otros hospitales, Hospital Central de Maracay, por ejemplo, Hospital de la Victoria, las plantas funcionaron por momentos sí, por momentos no, ahí la situación fue un poco más contenida, etcétera, etcétera, y tienes algunos eventos negativos también. Pero aún en hospitales donde sí funcionaron las plantas, tuvieron eventos negativos como el que te conté del señor postoperado que tiene un tromboembolismo pulmonar. Entonces, bueno, estas son cosas que pasan en una macroemergencia. Lo que pasa es que las plantas eléctricas están diseñadas para soportar un tema de un apagón 3 horas, 4 horas, 6 horas, no 3 días sin luz, que un poco fue lo que terminó pasando en el país en términos reales. Entonces, bueno, en esa situación tú tienes que llevarle gasolina a la planta o gasoil, combustible, para mantener la operatividad de la planta. Las plantas, como te digo, no están hechas para funcionar tanto tiempo seguido. Esto realmente fue una situación bastante compleja que generó una presión sobre el sistema de salud y sobre la demanda de los servicios de salud muy fuerte en términos reales. Esa es la preocupación de ustedes por 15.000 pacientes con diálisis que están en riesgo por la falta de luz. Absolutamente. Nosotros no monitoreamos los pacientes con diálisis, pero las unidades de diálisis necesitan 2 cosas fundamentales, agua y luz. Y entre el jueves en la tarde que se fue la luz y probablemente el lunes que empezaron a restablecerse los sistemas de diálisis en el país porque ya había más luz, en ese interín el 100% de los pacientes en Venezuela no se dializaron. ¿Qué significa eso? En Venezuela los pacientes se dializan en 2 esquemas. Unos martes, jueves y sábado y otros lunes, miércoles y viernes. Entre jueves en la tarde y lunes en la mañana, el 100% de los pacientes que estaban en diálisis en el país, en las unidades de diálisis no hospitalarias, sino ambulatorias, que son la mayoría, esos pacientes no pudieron recibir diálisis porque... ¿Y qué pasa cuando no reciben diálisis? Su salud se deteriora. Una vez que tú los reinstalas en diálisis, tienes que aumentar los números de horas de diálisis para volverlo a sus condiciones basales, porque se te acumulan una serie de tóxicos en tu organismo producto de que no tiene función renal y la máquina de diálisis lo que hace es suplantar el riñón. Esos son efectos que algunos son reversibles porque lo pones en la máquina de diálisis y la persona vuelve a estar como estaba antes, pero algunos eventualmente pueden ser irreversibles porque tengas una complicación asociada que te subió el potasio, que te bajó el calcio, que te subió el sodio, etcétera, etcétera, y puedes tener una hiperemergencia relacionada con eso. ¿Y hay suficiente máquina de diálisis en el país? Yo no tengo esos números, Carlos, porque no monitoreo ese número especialmente. Sé que hay alrededor de 15.000 pacientes en diálisis en el país. Lo que sí es un hecho es que la mayoría de esos pacientes en diálisis deberían haberse trasplantado. Y el sistema de trasplante en Venezuela está detenido hace por lo menos 2 años. ¿Y? ¿Consecuencias? ¿Muerte? Bueno, de alguna forma sí, porque esos pacientes que están en diálisis, que deberían ir a trasplante y quitarte, la diálisis es para siempre si no resuelves el trasplante. En cambio, el trasplante te quita de la diálisis y te da una vida con mejor calidad de vida que lo que tienes en diálisis. Y es una preocupación cierta de que los programas de trasplante o el programa de procura se ha detenido y eso hace que esos pacientes, aumente el número de pacientes en diálisis cada vez. El de los donantes, ¿no? Absolutamente, eso es lo que quiere ver con la procura. Los donantes, los sistemas, digamos, los servicios que hacen trasplante, no solamente el tema de los donantes, sino también los receptores. Aquí veo que hay escenas donde la gente recogiendo agua en el Guaire. Y aquí uno tiene que aguas que desembocan en el Guaire no son aptas para el consumo, aunque sean hervidas. Sí, nuestra recomendación, ya inclusive la Sociedad de Pediatría sacó una recomendación a eso y la Sociedad de Infectología, que esa agua para hacerla potable requeriría, o sea, hay procedimientos para aguas grises convertirlas en potables. Y como yo diría que es esa agua que no es negra completamente, sino es una agua que no sabemos mucho de dónde viene, requiere un proceso bastante complejo que implica uso de sustancias químicas, etcétera, etcétera, para hacerla potable. Hay formas de hacerlo, pero eso es un proceso industrial, formal. No lo puede hacer una persona en su casa.
Entonces, nuestra recomendación es que usar esa agua es muy peligroso y muy nocivo para la salud. La gente debe mantener usando el agua que está caracterizada como potable, pero aún esa agua, que es el agua del chorro o el agua mineral, nuestra recomendación en este momento es que toda, o se hierva o se clore, se le ponga cloro, para quitarle la densidad de bacterias que eventualmente pueda tener, porque en estas situaciones, porque esto es, el apagón es el equivalente a tener un desastre natural, en términos reales desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, en esas situaciones, después que eso pase, la recomendación es que hasta que se estabilice la distribución de agua formalmente, que no está normalizada, la recomendación es que la gente hierva o clore el agua para consumo humano, la que dé por tubería. No utilizar aguas grises o negras, en el caso del que vimos en las redes de la gente. Las aguas que llegan por la vía normal. Ahorita nuestra recomendación y la recomendación de los expertos, toda el agua que se consume para consumo humano, nuestra recomendación es que se hierva o se clore. Bueno, ¿tiene un mensaje final? Creo que estamos viviendo momentos duros para todo el país. Esto, la forma como yo lo veo, esto que pasó el apagón, más todo lo que viene pasando, son como estrés que le pone el sistema a nuestro sistema, en particular el sistema de salud, pero no solamente, el sistema educativo también recibe un impacto, la productividad de alimentos, la productividad de los comercios, como refirió Carlos anteriormente, toda la sociedad recibe un impacto producto de lo que pasó, y ese impacto no solamente se mide en las cosas agudas que pasaron en este momento, hay un impacto que va a verse en los próximos meses producto de esta misma crisis, y tenemos que ir preparando y adelantando a esa situación. ¿Cómo es eso, el impacto de los próximos meses? Bueno, el impacto, por ejemplo, los saqueos que se produjeron en el estado Zulia. Eso tiene un impacto sobre las personas, sobre las que fueron saqueados, que no se van a quitar mañana porque venga la luz. Ahí hay un impacto económico, hay un impacto social, inclusive hay un impacto psicológico. Estas crisis producen impactos psicológicos en el mediano plazo, síndrome de estrés postraumático, la gente tiene la sensación de angustia y de miedo que eso pueda volver a pasar, y eso es calidad de vida en definitiva. Entonces, no podemos ver el evento apagón como un evento que duró 72 horas solamente. Ese evento duró 72 horas fácticamente, pero el efecto que produce en la sociedad en general es mucho más amplio que esas 62 horas. Y vamos a ver esos eventos, inclusive probablemente en la producción petrolera, inclusive en la distribución de alimentos, inclusive en la distribución de combustible. Todo eso se va a ver afectado por lo que pasó esta última semana. Pero hasta ahora la situación es normal. No es normal. En el suministro de combustible, de alimentos y cosas. Bueno, la gente tiene que salir para la calle. En el reporte que hacemos nosotros los hospitales, todavía 40% de los hospitales no tienen agua hoy. Entonces, la situación no es normal. Claro. La situación es normal cuando el 100% de los hospitales tengan agua, que tú abras el grifo y sale agua por esa tubería. Eso es normal. Y que tú tengas 24 horas, 365 días del año electricidad en los hospitales. Ahí sí la situación es normal. Mientras eso no pase, no estamos en una situación normal. Gracias, Julio Castro. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.